Cuando la Segunda Guerra Civil Romana estalla entre las fuerzas pompeyanas y las fuerzas cesarianas, César era poco más que un general rebelde que controlaba una zona de la República muy alejada. Sin embargo, en muy poco tiempo, César se había transformado básicamente en amo y señor de Roma. La huida de las fuerzas pompeyanas al otro lado del Adriático dio un impulso de moral no solo al propio César, sino también a sus tropas, y en muy poco tiempo lograron controlar todo el oeste republicano. El centro de poder de Pompeyo, Hispania, había caído en manos de César de manera muy sencilla, y de repente César ya no era más un general rebelde, sino que se había transformado en un genuino competidor contra la supremacía del Senado. Ya no había marcha atrás, ahora había solo un camino hacia adelante. César tenía que desafiar definitivamente la supremacía del Senado y tenía que conseguir lo que buscaba o tenía que morir en el intento. Con esta idea en la cabeza, César empieza a planear el cruce del Adriático porque sabe que, para bien o para mal, al otro lado de este estrecho mar se concentraron todos sus enemigos políticos y es en ese lugar donde se encuentra el final de la Segunda Guerra Civil Romana. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El inicio de la Segunda Guerra Civil había sido para César poco menos que espectacular. Cuando inicia esta guerra, César se encontraba definitivamente en una posición de debilidad frente a Pompeyo. Era una especie de general rebelde que se había sublevado contra la República y genuinamente tenía todas las de perder. Sin embargo, después de una serie de eventos en los cuales influyeron no solo la habilidad política y militar de César, sino también el terror que tenía la facción pompeyana a ser derrotada, César se transforma en el señor de facto de Italia, en el señor de facto de Roma, y en muy poco tiempo, para finales del año 49 a.C., el mismo año en el cual la Segunda Guerra Civil Romana empezó, César se había transformado en el líder de toda la República Romana Occidental, Hispania, la Galia, Italia, todas provincias bajo la égida de César. Y ahora eran básicamente las fuerzas pompeyanas las que se habían transformado en las rebeldes contra la República. Porque sí, el Senado se había ido con Pompeyo, o aunque sea la gran mayoría de los senadores, todos los anti-César, pero habían abandonado Roma. Y César se había transformado en dictador. Ahora bien, esta primera dictadura de César dura solo 11 días, porque para César había solo un objetivo, que era eliminar cualquier oposición. Pompeyo, quien antes había sido un compañero político, un aliado, tal vez inclusive un amigo, ahora era el enemigo, y había que ir a derrotarlo. El tema es que Pompeyo estaba todavía, y pese a los reveses sufridos por sus fuerzas en Hispania, en una posición superior a la de César. Tenía a su disposición no solo los extensos recursos que el Senado le podía proveer, sino también los recursos de las provincias más ricas de la República. Y en caso de disponer del tiempo suficiente, podía poner en jaque cualquier intento de César de controlar la República. Y esto César lo sabía, por eso el tiempo apremiaba. Pese a haber conseguido una dictadura, pese a haber conseguido el dominio de facto sobre Roma, César abandona esa idea, abandona la posibilidad de simplemente limitarse a gobernar y decide cruzar el Adriático. Y con este fin empieza a juntar a sus ejércitos en el puerto de Italia, en Brundisium, y aparte empieza la construcción de una flota. Recordemos que César no tenía una flota, no tenía barcos, pero estaba muy apurado, sabía que cada día que pasaba Pompeyo reclutaba más y más tropas y se volvía cada vez más y más fuerte, no tenía tiempo que perder. El 4 de enero del año 48 a.C., a un año del cruce del Rubicón, César zarpa desde Brundisium con el fin de cruzar el mar Adriático. Apiano cuenta que César había reunido 12 legiones y 1000 jinetes, pero como estaba tan apurado, no llegó a construir los suficientes barcos para poder cruzar todo el ejército de una. Por eso, el día que zarpó lo hizo solamente al mando de 7 legiones y 500 jinetes, mientras que el resto de las legiones que faltaban quedaron en Brundisium al mando de Marco Antonio y Aulo Gabinio. Pompeyo, por su parte, sabía que César tenía que cruzar el Adriático para ir a luchar contra él. Sabía que César estaba apurado y también sabía que él estaba en una posición de superioridad. Por ese motivo no escatima esfuerzos, no escatima tampoco recursos en patrullar las aguas del Adriático y pone a su flota de 300 barcos para esta tarea. Y tanto le sobraban los recursos que además arma 2 escuadras navales, una al mando de Marco Octavio y la otra al mando de Escribonio Libón, y las manda a sitiar Salona, la capital de Ilírico, que recordemos era una de las provincias de César y estaba justamente del otro lado del Adriático.
Seguramente el plan de Pompeyo era similar al de César. Vamos a ver a lo largo de este capítulo que ambos generales luchaban de una manera muy similar, por lo cual es probable que Pompeyo también quisiese privar a César de sus recursos en los lugares que podía, y además también quería asegurar su posición. De la misma manera que Hispania era para César un problema, porque era un centro de poder pompeyano y estaba en su retaguardia. Ilírico representaba el mismo problema para Pompeyo. Era una provincia cesariana, era un centro de poder de César y se encontraba al lado de los territorios que ahora ocupaba la facción pompeyana. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con la invasión cesariana a Hispania, las escuadras pompeyanas son repelidas en Ilírico y tienen que volver con las manos vacías, en lo que se transforma en el primer revés para las fuerzas pompeyanas en esta etapa de la guerra. Uno de los comandantes de las escuadras pompeyanas, Marco Octavio, se une a Pompeyo en Dirraquio, y el otro, Escribonio Libón, se va a transformar en el comandante general de la flota pompeyana, cuando el comandante original, Bíbulo, quien hubiese sido cónsul en el mismo año que César, muere. Bíbulo había tenido un rol bastante pasivo en el control del Adriático, de hecho César había logrado cruzar sin problemas, y Escribonio Libón, que venía de una derrota en Ilírico, pensaba cambiar un poco esta cuestión. Quería pasar a la acción, posiblemente para limpiar un poco la vergüenza de la derrota en Ilírico y también, ¿por qué no?, para demostrar que era un comandante capaz. La cuestión es que Escribonio decide bloquear el puerto de Brundisium para impedir que las fuerzas de Marco Antonio, que todavía estaban ahí, pudiesen cruzar y reunirse con César. Esto, de haberse concretado con efectividad, habría significado un golpe enorme para César, que se habría visto privado de más o menos un tercio de las fuerzas totales que podía reunir. Sin embargo, este bloqueo termina fallando porque Marco Antonio, sabiendo que su enemigo necesitaba abastecerse de agua para mantener el bloqueo al puerto, toma el control de las fuentes de agua cercanas y le impide el acceso a los suministros a la flota pompeyana, que se termina retirando a Epiro. Finalmente, a finales de febrero del año 48 a.C., Marco Antonio zarpa desde Brundisium y llega al otro lado del Adriático, completando el cruce de las fuerzas cesarianas. Al desembarcar al este del Adriático, Marco Antonio toma la ciudad de Lisus, y esta noticia llega rápidamente a oídos de Pompeyo. Es acá donde el laureado general de Roma decide que es tiempo de dejar la actitud pasiva y pasar a la acción. Las fuerzas de César estaban divididas, Marco Antonio por un lado, César por el otro. Si Pompeyo lograba atacar a uno de estos dos ejércitos por separado, podía destruirlo, podía acortar la guerra o quizás también ganarla. Pompeyo elige su presa, Marco Antonio, el que disponía de menor cantidad de tropas. Se dice que Pompeyo quería derramar la menor cantidad de sangre romana posible, por lo que la decisión de atacar al que menos tropas tenía tiene sentido. La cuestión es que Pompeyo se dispone a perseguir a Marco Antonio, y César, enterándose de esta situación, empieza a marchar para reunirse con su subordinado. El problema es que el ejército de Marco Antonio seguía su marcha porque estaba huyendo del ejército de Pompeyo. Sin embargo, César consigue hacerle llegar una carta a Marco Antonio, consiguiendo que se detenga y monte un campamento, y en este tiempo que César consigue, logra aproximarse lo suficiente al ejército de Marco Antonio como para que Pompeyo empiece a evaluar el hecho de que ya no tiene sentido el ataque, porque los dos ejércitos cesarianos ya están básicamente juntos. Dándose cuenta de esto, Pompeyo da media vuelta y se dirige a Asparagium, muy cerca de su base en Dirraquio, donde fortifica su posición. César, por su parte, considera que esto es un error por parte de Pompeyo y envía 2 legiones al mando de Domicio Calvino a interceptar a las fuerzas del pompeyano Metelo Escipión, que estaban marchando por Macedonia con el fin de reunirse con Pompeyo. César debe haber pensado que Pompeyo había vuelto a una actitud pasiva, pero estaba en un error. Pompeyo aprovecha el hecho de que César divide a sus fuerzas y ataca donde César menos se lo espera. Envía una flota egipcia al mando de uno de sus hijos y captura a la totalidad de la flota cesariana en Oricus, y aparte quema todos los barcos de transporte de César. Esto es una victoria enorme para Pompeyo porque priva a César de la posibilidad de reabastecerse de suministros, priva a César de conectarse con toda la parte de la república que César controla. Por otro lado, para César, esta derrota enorme significa solo una cosa:
Ahora más que nunca solo se puede ir para adelante, ya no hay ni siquiera chance de volver, no hay barcos en los cuales volver a Italia, no hay otra opción más que derrotar completamente a las fuerzas pompeyanas o morir en el intento. Y una vez más, con la misma idea en la cabeza que ya había tenido antes de cruzar el Adriático, decide que es hora, una vez más, de tomar la iniciativa y se dispone a atacar directamente a Pompeyo en Dirraquio, en el centro de operaciones de su rival. Ahora bien, el ejército de Pompeyo estaba en Asparagium, no estaba en Dirraquio, pero en Dirraquio Pompeyo tenía almacenados la gran mayoría de sus suministros. La estrategia inicial para César era cortar la conexión entre Dirraquio y Asparagium para que no solo Pompeyo se quedara sin suministros, sino que el propio César pudiese disponer de los suministros que ahora no podía conseguir desde Italia. César acampa en una colina desde la que se podía ver la retaguardia de Pompeyo en Asparagium. Y Pompeyo, por su parte, lee este movimiento, se da cuenta de que César lo que está buscando es cortar su conexión con Dirraquio y se moviliza acampando en una posición justo al sur de la de César. Pero definitivamente muy cerca, se genera una especie de tierra de nadie entre los dos campamentos y ambos generales se disponen a fortificar sus posiciones. Lo que resalta algo de lo que hablábamos antes, que es que César y Pompeyo peleaban de una manera muy similar, podían también leer los movimientos del otro porque ellos mismos habrían tomado las mismas decisiones. Lo interesante está en las pequeñas diferencias entre ambos, que son las que van a terminar inclinando la balanza para uno u otro bando. César construye una fortificación de 22 kilómetros de diámetro, mientras que Pompeyo construye una fortificación de 12 kilómetros de diámetro, muchísimo más compacta, y esto es muy importante para lo que va a venir. Una vez que ambos ejércitos terminan las obras defensivas, Pompeyo tiene una decisión. Puede atacar a César o puede salteárselo e invadir directamente Italia, retomar la tierra central de la República Romana. Pompeyo se decanta por la confrontación con César y decide atacar directamente a las fortificaciones, pero es repelido. Y esto era lógico, después de todo había atacado directamente a una fortificación romana, y los romanos peleaban siempre de manera defensiva, más allá de que utilizaran sus propias defensas para pasar justamente a la ofensiva. Se genera entre el campamento de Pompeyo y el de César una especie de situación de empate tenso. El territorio entre los dos campamentos se transforma en tierra de nadie. Probablemente todos los romanos ahí presentes deben haber pensado que la situación se iba a estancar, que simplemente ninguno de los dos podía sacar la suficiente ventaja. Las diferencias entre ambos eran demasiado chicas como para que uno pudiese ganar. Sin embargo, llega a oídos de Pompeyo una información muy importante, proveniente de un desertor cesariano, o según algunas fuentes, de un traidor cesariano. Esto lo voy a dejar a libre interpretación, pueden decirme qué opinan en los comentarios. Este desertor le dice a Pompeyo: ¿viste que César construyó una muralla de 22 kilómetros de diámetro, mientras que vos hiciste un campamento mucho más compacto? Sí, debe haber dicho Pompeyo. Bueno, las fortificaciones de César son más extensas, pero tienen un punto débil. Y acá podemos especular nosotros, más de 2000 años después. Probablemente César había querido abarcar más terreno con su campamento, pero esta decisión lo había llevado a construir una fortificación débil, y esto iba a ser aprovechado por su rival. El día 9 de julio, a la noche, las fuerzas pompeyanas atacan el punto débil de las fortificaciones de César y logran entrar, dando inicio formal a la batalla de Dirraquio, la primera confrontación real entre César y Pompeyo. El propio César llega al sector atacado, pero se ve desbordado por la caballería pompeyana y decide retirarse. César ordena la retirada general de sus tropas, pero Pompeyo no lo persigue. Sabe que César es conocido por sus huidas fingidas, sabe que es una táctica que utiliza muy a menudo en el campo de batalla. El tema es que César no estaba fingiendo, estaba huyendo porque estaba derrotado, y Pompeyo pierde su oportunidad. El 11 de julio César consigue llegar a Asparagium, y el 14 de julio llega a Apolonia, en Iliria. Las fuerzas cesarianas estaban aisladas en un territorio hostil y prácticamente no tenían suministros. Este es el punto más bajo de la campaña de César en la Segunda Guerra Civil. Sin embargo, más allá de que todo pareciera perdido, César había sobrevivido a la batalla y por ende tenía otra oportunidad.
Pasa el tiempo siguiente en una marcha constante, consiguiendo recursos en cada lugar en el que podía detenerse, y dirigiéndose finalmente a Tesalia. Pompeyo, por su parte, completamente victorioso, decide atacar a las legiones cesarianas que marchaban a Macedonia. Una vez más, Pompeyo quería derramar la menor cantidad de sangre romana posible, por eso no quería atacar el grueso del ejército cesariano, prefería atacar las unidades que César había dispersado y de esta manera desmotivar a César a tal punto de que su rival se terminase rindiendo. El comandante de las legiones cesarianas, Domicio Calvino, recibe la información de que Pompeyo pretendía atacarlo y consigue desviarse justo a tiempo para dirigirse a Tesalia y reunirse con César. Una vez más, el intento de persecución de Pompeyo a una fuerza de menor tamaño no había dado resultado, y una vez más, esta fuerza de menor tamaño había conseguido juntarse con el grupo principal de las fuerzas cesarianas. Viendo su plan frustrado, Pompeyo se dirige a Larisa, en Tesalia, y César, el día 4 de agosto del año 48 a.C., decide acampar en Farsalia. Sabiendo que César había acampado tan cerca, los senadores más anticesarianos presionan a Pompeyo para que presente batalla. Después de todo, César estaba muy débil después de su derrota en Dirraquio, y por otro lado, la estrategia de Pompeyo de forzar a César a rendirse, según ellos, no estaba dando resultado. Pompeyo había conseguido victorias de mucha importancia, había destruido la línea de suministros de César, había destruido la flota cesariana, había forzado a su enemigo a retirarse sin suministros al interior de las tierras que él mismo controlaba. Pero los senadores que acompañaban a Pompeyo eran políticos, no eran generales. Por ende, seguramente no entendían los tiempos de la guerra romana. Estaban apurados y encima controlaban todos los recursos de los que Pompeyo disponía. Pompeyo sabía que lo único que podía hacer era aceptar las presiones y presentar batalla, no tenía otra opción, y por este motivo se dispone a combatir. El 9 de agosto del año 48 a.C., los dos ejércitos entran en orden de batalla y se disponen a enfrentarse. Pompeyo contaba en total con 110 cohortes, 22 de las cuales deja cuidando su campamento. Solo 2000 soldados de todos esos eran veteranos. El ala derecha pompeyana estaba comandada por Léntulo, el centro por Metelo Escipión y la izquierda por Enobarbo. Por último, la poderosa caballería pompeyana estaba comandada por Tito Labieno. Del otro lado estaban las fuerzas de César, quien contaba con 80 cohortes. Deja 2000 hombres en el campamento. Un número mucho menor al que deja su rival. César sabe que esta es una batalla decisiva y tiene que poner toda la carne al asador. Las cohortes de César están incompletas, son las mismas cohortes que lucharon en la Galia y que lucharon en Hispania, pero son todos veteranos. El ala izquierda de César es comandada por Marco Antonio, el centro por Domicio Calvino y el ala derecha por Publio Cornelio Sila. Y acá vamos a hacer un pequeño parate antes de seguir con la batalla. No hay que pasar por alto que Publio Cornelio Sila, con semejante nombre, haya sido el comandante de la derecha cesariana. Publio era sobrino de Lucio Cornelio Sila, por lo que su propio nombre era un mensaje político. La vieja división entre optimates y populares, entre marianos y silanos, ya no existía. Los intereses ahora eran otros y todas estas facciones políticas estaban básicamente mezcladas. Ahora sí, volviendo, las fuerzas de César estaban completadas por la caballería cesariana, compuesta totalmente por auxiliares, germanos, eduos y la guardia personal de César, que eran hispanos. Las líneas de infantería de César y de Pompeyo forman enfrentadas. A la derecha de César está la caballería y a la izquierda de Pompeyo su caballería enfrentada a la caballería cesariana. César está en desventaja y lo sabe. La caballería de Pompeyo puede fácilmente aplastar a su caballería, lo cual puede producir que su flanco se derribe y termine perdiendo la batalla. Esto es algo que César tiene que solucionar de manera urgente, y lo hace, formando a 6 cohortes en diagonal en el flanco derecho de su infantería, en el nexo con su caballería. La idea es que su enemigo no vea estas cohortes, que van a salir a apoyar a su caballería cuando lo necesite. La batalla inicia con ambas líneas de infantería marchando lentamente la una hacia la otra y con la caballería pompeyana cargando directamente contra la caballería cesariana. Esto era lo que César estaba esperando, era un movimiento cantado, y César ordena a su caballería que se retire.
Pompeyo ya sabía que César utilizaba estas retiradas fingidas como táctica en el medio de la batalla. De hecho, por esto mismo se había negado a perseguir a César después de ganarla en Dirraquio. Sin embargo, Pompeyo se equivoca nuevamente, y esta vez no piensa que es una retirada fingida, y ordena perseguir a la caballería cesariana. Es en ese momento cuando César se da cuenta de que su enemigo cayó en la trampa. Ordena a la infantería que tenía formada en diagonal en reserva que cargue para apoyar a su caballería, y de esta manera hace retroceder a la caballería pompeyana, que emprende retirada. La caballería cesariana persigue a la caballería pompeyana hasta que salen del campo de batalla. Cuenta la crónica que al ver a su caballería huyendo, Pompeyo, que ya sabe que se viene una victoria por parte de César, abandona el campo de batalla, quiere ganar tiempo, quiere ponerse a planear el siguiente movimiento. La diagonal de infantería de César gira y carga sobre el flanco izquierdo de la infantería pompeyana, que se ve completamente desbordada y huye, dando por finalizada la batalla de Farsalia. Lo último que queda para César es atacar el campamento pompeyano, que cae después de una feroz resistencia. César consigue la correspondencia de Pompeyo, dentro de la cual están cada uno de sus enemigos políticos. Sin embargo, lo que decide hacer el ahora dueño de Roma es quemar esta correspondencia y anunciar que todo aquel que pida piedad va a ser perdonado. César espera que el propio Pompeyo vaya a pedir piedad y que él le diga que lo perdona. Sin embargo, esta situación nunca va a llegar. Después de la derrota en Farsalia, Pompeyo huye hasta la costa del mar Egeo, desde donde navega a Mitilene, donde estaba su esposa Cornelia. Desde ahí parten juntos rumbo a Egipto. Pompeyo quería pedirle ayuda nuevamente al faraón Ptolomeo XIII, que ya lo había apoyado con una escuadra naval. Pompeyo llega a las costas egipcias a principios de septiembre del año 48 a.C. y desembarca en un islote esperando una invitación oficial por parte del faraón. El día 28 de septiembre del año 48 a.C. llega hasta el islote donde estaba Pompeyo una barcaza con un par de mercenarios romanos anunciándoles que vienen de parte del faraón. Anuncian que el mandatario egipcio está en la costa esperándolo para reunirse. Pompeyo sube al bote, llegando por fin a la costa egipcia sin que nadie le dirija la palabra, y lo que pasa a continuación lo narra Plutarco. Pompeyo descendió al barco, y como mediase bastante distancia entre la galera a la tierra, y ninguno de los que iban con él le hubieran dirigido siquiera una expresión de agasajo, poniendo la vista en Septimio, uno de los mercenarios romanos, «Paréceme», le dijo, «haberte conocido en otro tiempo, siendo mi compañero de armas». A lo que le contestó bajando solo la cabeza, sin pronunciar palabra, ni poner siquiera buen semblante. Por tanto, como se guardase por todos un gran silencio, sacó Pompeyo un libro de memoria y se puso a leer un discurso que había escrito en griego para hacer uso de él con Ptolomeo. Cuando arribaban a tierra, Cornelia, quien llena de agitación e inquietud había subido con los amigos de Pompeyo a la cubierta de la nave para ver lo que pasaba, concibió alguna esperanza al observar que muchos de los cortesanos salían al desembarco como para honrarle y recibirle. En esto, al tomar Pompeyo la mano de Filipo para ponerse de pie con mayor facilidad, Septimio fue el primero que por la espalda le pasó con un puñal y enseguida desenvainaron también sus espadas Salvio y Áquilas. Pompeyo, echándose la toga por el rostro con entre ambas manos, nada hizo ni dijo indigno de su persona, sino que solamente dio un suspiro, aguantando con entereza los golpes de sus asesinos. Ahí termina la narración de Plutarco acerca del último momento de la vida de Pompeyo. La lealtad del joven faraón egipcio, que tenía 12 años, había cambiado completamente. Sabedor de que Pompeyo había perdido en Farsalia, ahora apoyaba a César y quería entregarle un regalo al que pensaba que iba a ser su próximo benefactor en el conflicto dinástico que él estaba teniendo dentro de Egipto. De esta manera, con un asesinato político, terminaba la vida de uno de los más grandes generales de Roma. La facción pompeyana perdía a su gran referente. Sin embargo, esta facción no desapareció, sino que simplemente mutó. Ahora habían dejado de ser el poder del centro de la república y pasaban ellos a ser los rebeldes, porque en Farsalia no se había decidido nada más la supremacía entre Pompeyo y César, no se había decidido quién era el mejor general.
Lo que se había decidido era el nuevo modelo político de Roma. Atrás quedaba la república oligárquica, ahora iniciaba la autocracia romana. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, con el final de la rivalidad entre Pompeyo y César. Si llegaron hasta acá y la historia romana, la historia antigua o la historia en general les interesa, no se olviden de suscribirse al canal. Pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. Y si tienen algún comentario, alguna duda o simplemente quieren decir algo, pueden escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Pueden escribirme un comentario en YouTube o también pueden seguirme en Twitter en @barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.